es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Ojalá que espero que hayan disfrutado todos en el Día del Peatón y en Tarija la fiesta de los chunchos. Una hermosísima fiesta que empieza a bailarse hoy día y el martes va a ser el encierro. Zabaleta Mercado decía que Bolivia, nuestra sociedad, solamente da saltos cualitativos a través del conflicto. Hay varias preguntas que nos hacemos a través de esta afirmación. La primera, ¿un gobernante no puede vivir en Bolivia sin conflictos? La segunda, ¿será real que todos los conflictos permiten que demos saltos cualitativos? ¿Qué saltos cualitativos estamos dando con estos 5 conflictos vigentes? ¿De verdad estará algún salto cualitativo o se trata más de algún interés político por detrás? ¿Podemos entender el conflicto sin intereses políticos? Es de lo que vamos a hablar esta noche. Hay en este momento 5 conflictos latentes en La Paz, particularmente en La Paz. Y es por eso que hemos invitado esta noche a Sebastián Michel. Sebastián, muy buenas noches. Te hemos visto en todos los canales hablar del conflicto. Yo que te quería invitar como, bueno, en la semana, como lo voy a invitar al Sebastián para ver qué nos dice. Te habías ido a todos los canales, has estado de gira. Chico, he hecho tanto conflicto que me ha quedado algo de especialista. Por conflictivo, entonces. Gracias por la invitación, Susana. Bienvenido, Sebastián. Con nosotros se estrena Wilson Santamaría. Wilson, qué barbaridad. ¿Cómo no venías antes? ¿Por qué? Un gusto, Susana, a nuestros amigos que nos acompañan y a la gente que nos ve. A tus órdenes, de ahora en adelante, siempre que sea para debatir, compartir y reflexionar con el respeto que nos debemos todos, aquí estaremos presentes, ¿no? Y ahora más aún, cuando atañe a nuestra incrédita ciudad sitiada, conflictuada, asediada y paralizada. Así es, Wilson. En esta mesa siempre se discute en el marco del respeto, en ideas diferentes, que es lo que nos interesa, la diversidad de posturas. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Un gusto. Con nosotros también se estrena mi coterrano. Marcelo Oliva, bienvenido a esta casa, no es hotel, por primera vez. Estás en un momento muy agitado, estás en la dirección de coordinación con los movimientos sociales. Bueno, un momento interesante para que nos cuentes desde qué lugares, dónde están, cómo se está posicionando el conflicto. Susana, un gusto, muy buena noche. Sebastián, diputado, un privilegio estar en este programa y prestos a intercambiar opiniones en el marco de la democracia intercultural. Muchas gracias por venir, Marcelo. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel, que vamos a hablar de qué está pasando en Achacachi, qué está pasando con los gremiales, qué está pasando, la UMSA ha salido a pedir más presupuesto, qué está pasando con los pobladores de Río Abajo. En fin, se han encendido una serie de conflictos de los que vamos a hablar más adelante. Quédese con nosotros, ya venimos. Hace mucho tiempo no teníamos a Felipe Quispe como articulador de ningún conflicto. Hace mucho tiempo tampoco teníamos latentes a la vez tantos conflictos. Hoy se desarrolla el conflicto de Achacachi, el conflicto de los gremiales a raíz de la carnetización, campesinos y transportistas de Mecapaca para el tema de la carretera, para que pase por ahí la carretera. Demandas vecinales contra Soledad Chapetón, también han estado la anterior semana en el Alto en movilizaciones. Hemos tenido el viernes y hoy un artículo de Waldo Albarracín también en el Animal Político a raíz de la petición de mayor presupuesto para la UMSA. Sería interesante ver el tema de cuánto hay en caja y banco. Hace mucho tiempo no teníamos una movilización de la UMSA pidiendo presupuesto. Habían otros conflictos que han generado expectativa, pero que no han logrado hacerse
generar una movilización grande, no han logrado hacer mayor cosa de lo que medianamente se anunciaba, que es el conflicto del Tipnis. No podemos comparar un conflicto del Tipnis de hace 7 años atrás con un conflicto del Tipnis ahora, donde hay movilizaciones esporádicas y una fuerte campaña en un medio particular de comunicación con el tema de la intangibilidad, pero no hemos visto gente en la calle. Hemos tenido también un conflicto que parecía que iba a ser grande, que era el tema de la ley de coca, y tampoco han generado mayores movilizaciones. Algunas alianzas que Felipe Quispe pudo tener, pero no generó esto que parecía que iba a ser un tema de conflicto importante. Entonces, tenemos 5 vigentes que han logrado la movilización y 2 que han generado mucha expectativa que no han logrado movilización. Sebastián, a ver, voy a empezar contigo. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el común denominador de estos conflictos que están vigentes? No vamos a hablar de Tipnis ni de ley de coca todavía, ¿no? Porque, a ver, vamos a hacer algunas preguntas sobre el tema, pero me interesa que me puedas decir cuál es, desde tu perspectiva, la matriz, o sea, que de estos 5 conflictos vigentes. Son demandas insatisfechas. Estás hablando que el conflicto está en una zona metropolitana, donde la población está creciendo casi a un promedio 5 o 6%, el Alto está al 5%, Achacachi, la zona urbana, está creciendo casi un 7%, Mecapaca también. Y yo creo que son demandas insatisfechas, pero hay un chisguete político, por supuesto, a ese fuego de insatisfacción. El caso de Achacachi es un caso de conflicto urbano-rural, ¿no? Un bloque urbano creciente está insatisfecho con un alcalde que responde a un voto rural y que ha hecho inversiones, pero de repente en la ciudad el presupuesto, con la reducción del IDH incluso, está generando insatisfacciones, y esa insatisfacción se traduce en sospecha, ¿no? Siempre en los países que estamos muy arraigados a nuestros recursos naturales, a nuestro estado, qué sé yo, cuando no nos está llegando satisfacción, respuesta estatal, pensamos que alguien nos está afanando lo nuestro. Entonces, yo creo que eso está pasando en Achacachi, y el alcalde no ha logrado encontrar mecanismos para solucionar el problema. Ha habido intervención de varios niveles del Estado, por medio hay un proceso a 3 personas que tomaron la casa, que quemaron algo, y que gran parte de la población urbana se está adhiriendo a esto. Y ahí creo que se crea el conflicto, y lo que podemos ver es que los mecanismos reales para revocar a un alcalde con el que no está satisfecho no están siendo efectivos, no son fáciles de lograr. Entonces se les ha ofrecido esa solución, no la rechazan, y la rechazan porque creen que no da respuestas, que no es un mecanismo fácil. O sea, no, en la imaginación de la gente está como algo muy difícil que tiene que salir realmente desde una ley nacional, más o menos. El segundo, el de la paz, tiene que ver con la intención que tiene el alcalde de hacer un censo, de generar información y de recarnetizar a todos los gremiales. ¿Qué es lo que hay atrás de esto? Hay todavía los efectos de una durísima historia neoliberal, ¿ya? Cuando se hace el ajuste estructural del 85, montón de desempleados de las minas, montón de desempleados de otros rubros llegan a sobrevivir con el comercio informal, ¿no? Estar 16 horas con tu agua, que la pueden atropellar, que la pueden robar, bajo el sol, bajo la lluvia, una actividad muy sacrificada. Los últimos años la economía ha mejorado, sus productos han mejorado, la venta ha mejorado, los ingresos han mejorado, y se vuelve algo muy apetecible tener un kiosco. De por medio, Mónica Medina genera una ordenanza de estabilidad, de inamovilidad, que fue una cosa sabia que hizo Mónica Medina. Te dice, no se pueden asentar nuevos, pero los que están, nadie los puede mover. Y la garantía de que no los puede mover es este papelito, ¿no? Y Buc les entrega su papel. Entonces ellos quieren que ese papel siga valiendo, porque es el documento que ellos hacen valer por historia, por tiempo, qué sé yo, y no quieren un carnet. Yo he visto... Esa es la patente, ¿verdad? Es la patente,
Es la patente. Yo he visto a Kevin Martínez, no lo veo con una mala intención en hacer la información, el censo, en levantar esto, o sea, tener información hasta para aplicar políticas favorables a un sector siempre es bueno, pero yo creo que hay un poquito de soberbia ahora. Creo que se da cuenta que toda la población ya está cansada, estamos totalmente bloqueados, las calles están colapsadas, el daño al comercio en la Tumusla, en todas las zonas, es ya muy grande. Yo creo que debieron retirar ese intento y volverlo a intentar de aquí a 1 o 2 años. No es algo malo, pero tampoco es que se cae la ciudad si es que no se carnetiza, ¿no? Entonces yo creo que ahí está faltando un poquito de ceder y dejar esto para otro momento, porque el conflicto no le conviene a nadie, ¿no? Ya hemos visto que está Chacachi encendido, está La Paz encendido, en Río Bajo está pasando lo mismo, productores y transportistas que sacan gran parte de las legumbres, de las papas que nos alimentan en la ciudad de La Paz, están hartos del camino malo. Parece que Patxi se comprometió durante su campaña a acabar el camino del proyecto de Pepe Lucho, que era puentes y asfalto hasta unirse con Cochabamba. Ellos demandan este camino, efectivamente hubo la promesa, pero las condiciones cambian, ¿no? Cuando tú haces la promesa del 2014, no te imaginabas que el IDH se iba a caer como se ha caído, por suerte está un poco más estable, pero todavía no está a 120 el barril en la época que podías hacer la promesa, ¿no? Ahí de repente le falta un poco más de habilidad a Patxi para tratar de acercarse al presidente, tratar de cofinanciar la carretera y tratar de dar respuesta al ciudadano. Y yo diría que esos son los 3 conflictos activos y hay un personaje. Yo creo que Felipe Quispe, que ha sido menospreciado en el conflicto, no tiene la capacidad, es un líder que no está vigente, no tiene la capacidad de generar un conflicto. ¿Menospreciado o sobredimensionado? No, yo creo que ha sido menospreciado, porque el tipo es un tipo hábil, es un tipo con historia. Y él ha tratado de articular los 3 conflictos, más el conflicto de Chapetón, que tiene la misma esencia, ¿no? El Alto crece a 6%, no hay alcalde que logre dar respuesta absolutamente a todo, ¿no? Y los vecinos le demandan legítimamente también a la alcaldesa, y la alcaldesa, por supuesto, o sea, cada vez con el mismo presupuesto del 2012, está agarrando casi un 20% más de población, porque si calculas que el Alto crece al 5%, es complicado. Pero Felipe casi logra articular el Alto, casi logra generar un conflicto que fue más mediático, pero que había insatisfacción dirigencial con Adve Coca, con el tema de ley del proyecto de la Coca, y casi logra articular esto con los demás conflictos. Y cuando el conflicto es separado, todavía es manejable, pero cuando el conflicto se vuelve red y la demanda cambia, porque ahora son demandas insatisfechas, que te digo, se pueden responder, ¿no? Revilla puede bajar la ordenanza, se puede generar rápido una recolección de firmas con el Tribunal Electoral para que haya un referéndum revocatorio en Achacachi rápido, se puede cofinanciar una carretera en Río Bajo, pero cuando todo se articula y la demanda enloquece, cambia la demanda, ya esa respuesta ya no le sirve, ¿no? Llega un momento de saturación y eso es grave. Y en ese momento no es grave, pero en cualquier momento puede pasar. Afortunadamente Felipe, que es un buen articulador, no le ha salido todavía, pero en cualquier momento cuando aparecen 2 muertos, de donde sea misterioso, ahí ya cunde. Entonces creo que estamos en un escenario complicado. El tema de la UNSA me parece más una intención de la UNSA de aprovechar el momento político, a ver si puede negociar algo mejor. Los he visto un día disputando con los gremiales, a ver quién copa más las calles de La Paz, pero tampoco los he visto en actitud de generar más conflicto. Bueno, es más complejo, sí, ¿no? Porque si uno hace así la cuenta caja y banco, ahí se desarticula el conflicto. Y esos 2 conflictos que vos decías, el TIBNIS y lo de Coca, más que un malestar en las bases, más que un malestar en el territorio, es un malestar mediático que se genera más de recuerdo de lo que hace 6 años, ¿no? La gente muta en 6 años sus percepciones del país, sus prioridades, cambia lo que es lo bueno y lo malo. Luego vamos a hablar de eso. Lo de los otros 2 los dejamos para el siguiente bloque, por favor, para que nos alcance a ver estos 5 vigentes, ¿no? A ver, Wilson, estos conflictos, desde tu perspectiva, estos 5 que están vigentes hoy en La Paz, ¿son una demanda real o se trata más bien de un impulso político, quizás algún impulso externo? Se ha señalado en algún punto que había un impulso externo. Por ahí no, uno cree que es más en realidad una demanda, pero bueno, es decir, a ver, ¿cuál es lo que desde tu perspectiva está? A ver, yo empiezo primero con los efectos del conflicto, es decir, desde ningún punto de vista generan crecimiento. Está claro que un conflicto siempre es retroceso. Primero por el perjuicio que se genera en el día a día y segundo en los globales, cuando tú miras en indicadores económicos, un conflicto, un bloqueo, un paro siempre resta, ¿no? Yo soy un profundo militante de que es el diálogo la forma a través de la cual se resuelven los problemas, como la mayoría. Y el diálogo tiene que ver con ceder las partes, no con mantenerse caprichosas ambas. Pero, a ver, yo quisiera tener un enfoque un poco más político.
Por lo siguiente, porque varios grupos corporativos, que ahora denominan movimientos sociales, en el caso de la ciudad, por ejemplo, en La Paz hay un sector que responde gremial a una autoridad que es concejal por el movimiento del socialismo en la ciudad, ¿no es cierto?, que es la que más alienta, promueve, apoya la movilización, que curiosamente no es en toda la ciudad, ¿no es cierto?, es en la parte comercial más grande que tenemos los paseños, Buenos Aires, Tumusla, parte de Lu Justus, Eguino, Illampu y Graneros, ¿no es cierto? Pues tú avanzas un poco más allá hacia San Pedro y de a poco se va abriendo el tráfico y luego no tienes ningún problema para recorrer el resto de la ciudad. Entonces yo veo una extraña coincidencia entre este sector gremial. Vamos a conversar un poco sobre el fondo de la norma, estoy de acuerdo con Sebastián. Este sector gremial, este autoelegido dirigente de la FEJUVE, yo vengo de esta región, de donde viene el señor Vera. Nunca ha habido un ampliado, nunca ha habido una asamblea, nunca ha habido un congreso al que se haya invitado a los vecinos, porque yo vivo en esta región, en la que se nos haya constado de su elección. Por eso, particularmente, no reconozco su conducción vecinal. Y además, data de mucho tiempo, ¿no? Dirigentes que les gusta, no solo en su caso, en varias organizaciones, dirigir durante mucho tiempo y de forma permanente, sin que tengan fiscalización alguna. Ahí, junto con este autodenominada FEJUVE, aparece un pedazo del transporte, ¿no? Hace unos días que decide declararse en emergencia. Pero en La Paz tenemos transporte cooperativo, transporte libre y transporte sindicalizado. Cabalmente, una de las salas que tiene afinidad con el gobierno decide ser parte de este bloque que alienta y decide profundizar el conflicto, que al final no se puede traducir en un paro porque la resistencia de la ciudadanía, está claro, es mucho más contundente en contra de un sector que nos maltrata, ¿no es cierto?, que no cumple las condiciones, presiona para subir la tarifa y resulta que en varios casos sus motorizados siguen como deben de estar. Yo veo una falta de impericia en el gobierno para resolver el conflicto. Durante mucho tiempo, ¿no? Siempre dejan que las cosas avancen con este condimento político. No, que lo resuelva el alcalde, pues. Si es un conflicto local, que lo resuelva él. O sea, desde tu perspectiva, ¿el gobierno debería resolver el conflicto de los gremiales? No, pero por lo menos debería hacer su trabajo. Está claro que quien debe de resolver el problema de la carnetización es quien lo ha originado, el Consejo Municipal y el Gobierno Municipal. Pero tú no te explicas cómo es posible que después de 4 semanas quien está llamado por ley a hacer su trabajo, garantizar la libre circulación, tiene el uso, el control y la administración de la fuerza pública, no diga nada. Poder coercitivo, estamos hablando, ¿tú crees que hay que yo creo que hay que reprimir? garantizar, yo creo que hay que garantizar el libre tránsito. En todos los casos no necesitas gasificar la ciudad para garantizar su libre transitabilidad. Con que tengas al personal adecuado en las vías clave, que es lo que ha ocurrido muchas veces, esta ciudad podría andar sin ningún problema. Porque es recurrente, ¿no? En el caso de esta FEJUVE que yo cuestiono, tampoco hemos tenido presencia policial. Y resulta que entre 20 personas pueden bloquear una esquina y por lo tanto parar un barrio. Y eso no es correcto, ¿no? Entonces yo creo ahí que hay una intencionada complicidad del gobierno para coadyuvar en arrinconar a los alcaldes de La Paz y del Alto. Aprovecho de meter esto que dice Sebastián. También, coincidentemente, en el Alto hay 2 FEJUVEs, ¿no? Una FEJUVE decide también convocar un referéndum revocatorio. Ese es el mecanismo, yo saludo esa decisión. Ese es el mecanismo, si uno considera que no está de acuerdo con las gestiones de determinada autoridad, entonces activamos el mecanismo democrático y en diciembre nos vemos y la gente decide, ¿no? Pero esta actitud caprichosa de mantener... ¿Quiénes son los que se perjudican? Yo le comentaba a Sebastián al llegar. Yo ayer he caminado con mis hijas un poco la Tumusla, la Illampu. Alguna gente que nos conoce me dice, ya no nos obliguen a carnetizarnos. Yo he leído la ley, es obligatorio, le digo, porque se juega mucho con el discurso de es y no es. Y le digo, ¿por qué estás bloqueando? Porque me han dicho que me van a quitar mi puesto. Y en varias vendedoras, que la mayoría son mujeres además, hay este común denominador de que la ordenanza es para quitarles el puesto. Sí. O sea, ¿cuál es mi conclusión? Que hay mala información, que no ha habido una socialización adecuada, que genera este conflicto innecesariamente. Porque no solo Mónica Medina Sebastián, que hizo la ordenanza 101, luego en la administración municipal que vino, eso se elevó a rango de ley municipal y está garantizada lo que la norma denomina inamovilidad gremial, ¿no es cierto? Su patente está resuelta. Pero a ver, entremos a lo de Achacachi.
¿Qué pasa en Achacachi? Yo he leído la carpeta, he leído las denuncias. Hay 3 cosas interesantes. Se manda a hacer una cancha de césped sintético el año 2015. Perdón, está en el POA del 2017, pero ya la cancha se había hecho el año 2016. ¿No es cierto? Entonces se paga con los recursos de este año. Y una de las denuncias es cómo se adjudicó, cómo se hizo el proceso de contratación con un año de anticipación y se paga con el presupuesto de la siguiente si no estaba presupuestado. Esa y otra obra, denuncias de emisión de cheques, un tema administrativo de presuntos temas de corrupción, en los que además hay que recordar que este no es un conflicto de la semana pasada, ¿no es cierto? Este es un conflicto de febrero, en el que inclusive el defensor del pueblo, sobre quien yo tengo serios cuestionamientos y me gustaría también que conversemos en la mesa sobre su rol, porque resulta que por mandato constitucional y de la nueva ley, él es el primero a llamar a generar los espacios de diálogo y concertación, y no de tomar una posición que desde mi criterio es política, siempre desequilibrando la balanza. Entonces, este problema se arrastra desde febrero, no se resuelve, se produce una quema, se asaltan las viviendas en el área urbana. Terrible, ¿no es cierto? Que no hay investigación, se acusa a 3 dirigentes, 2 de ellos profesores, 1 de la FEJUVE, y también se acusa al alcalde. Lo curioso es que las denuncias realizadas en contra del dirigente de la FEJUVE y de los profesores avanzan muy rápidamente, se logra su captura y se los decide meter a San Pedro. Y la denuncia presentada en contra del alcalde resulta que ni siquiera se lo convoca a declarar, ¿no es cierto? Son las formas extrañas en las que la justicia, cuestionada por todos, en este país actúa. El gobierno dice, vamos al revocatorio, que es lo que yo creo se debe de hacer. ¿Cuál es el problema en Achacachi? La gente no entiende el revocatorio como una salida inmediata, ¿no es cierto? La gente quiere una solución hoy día. Y sabe que el revocatorio es para diciembre, ¿no? Días más, días menos. Tendrá que soportar al alcalde septiembre, octubre, noviembre, 4 meses más, ¿no? Y yo algún rato pensé en que la salida era que el alcalde pida una licencia, un concejal de la mayoría sea nombrado interinamente y el problema pueda por lo menos enfrentarse hasta fin de año sin mayor conflicto. Porque el gobierno, que es de quien depende políticamente, porque mi militante del movimiento del socialismo, decide, he escuchado al jefe de bancada de Chuquisaca, ni siquiera al de La Paz, hace unos días decir, el partido ha decidido brindarle todo su respaldo. Claro, tú te imaginas que ante la presión social, un alcalde de una ciudad histórica y valerosa además como es Achacachi, sea depuesto, obligado a renunciar. Hay como 100 alcaldes que enfrentan los mismos problemas, no con esa magnitud, que estarían en la misma situación y quizá más complicada. Entonces, es un hecho político, ¿no? Segundo, los conflictos sociales también tienen como generador la crisis económica. Por eso la universidad está en la calle, ¿no? Porque durante los muchos años que había buen precio, buena redistribución del IDH, y Dios sabe, usaron sus recursos en no sé qué, ojalá este incremento no sea solamente para garantizar gasto corriente, ¿no? Sueldos y salarios, sino para interacción, extensión, investigación universitaria. Pero eso es otro tema. Lo mismo que lo que ocurre en Río Abajo, ¿no es cierto? La gente de Mayasa que reclama por una carretera que se empezó hace muchos años en diseño y se avanzó a algo en Ripio, quiere que haya otra conexión y no sea la única la que nos conecta Jupapina a La Paz. Igual obedece a temas económicos, ¿no es cierto? A una crisis económica que va a ser latente y yo creo que se va a profundizar con mayor intensidad en otros sectores, en otras entidades, en otros niveles del Estado, porque una vez que se empiecen a paralizar las obras, una vez que empieces a cerrar el Seguro Universal de Salud, como lo hicieron en el Beni hace 10 días, por supuesto que la gente dice, ¿y ahora dónde acudo? Y como estamos acostumbrados a que nuestra única forma de resolver los problemas es protestando, que no nos llame la atención que los problemas crezcan. A ver, varias cosas. Marcelo, hablaba Wilson de varios temas que vamos a desmenuzar, pero que me importa el tema del uso de la fuerza coercitiva. Finalmente el Estado, al final, es el único que puede usar la fuerza coercitiva. Al final el Estado es eso, ¿no? Al final, después de la política social, después de la política económica, después de todo, es decir, al final el Estado es quien tiene la capacidad del uso de la fuerza coercitiva. Se usa la fuerza coercitiva, ¿por qué no se la está usando? ¿No? ¿Qué opinas sobre usarla? ¿Se la usa para unos conflictos sí, para otros no? Se hace como dice Wilson, un tema selectivo de dónde usarla y de dónde no. ¿Cuáles son los criterios que se están aplicando para el uso de la fuerza coercitiva?
Bueno, a ver, en el marco general de lo que se estaba hablando y antes de entrar específicamente a la pregunta, mi hermano parte siempre en son de broma, pero que se sustenta en ello. El amor no es al chancho, sino a los chicharrones. ¿No? Y los conflictos que se han venido dando tienen que ver justamente con el tema de los recursos económicos. No comparto el criterio que estamos en una crisis económica, ¿no? Hay una desaceleración, han bajado los ingresos del Estado por el IDH, etcétera, pero eso no implica que estemos en una crisis económica. El tema de la universidad, por ejemplo, están reclamando más recursos, pero sería bueno también, además de lo de caja y bancos, que se informe a la ciudadanía, a la población, en qué están invirtiendo o gastando los recursos de la autonomía universitaria. Que yo sepa, hasta el día de hoy, la universidad no ha brindado un informe a la sociedad con relación a los recursos y al manejo y administración de esos recursos que son del Estado y son de todos y cada uno de nosotros que pagamos impuestos. En el tema de Achacachi, bueno, se habla de la población en general, cuando en realidad yo quisiera, de acuerdo al PDM 2014-2018 de Achacachi, el 20% de la población es urbana, está centralizada en las 9 zonas urbanas. Achacachi tiene 9 zonas urbanas, 11 cantones, siguen utilizando el término cantón cuando ya se eliminó de la Constitución lo cantonal, 176 comunidades y 13 subcentrales agrarias. Un total de 46.000 habitantes y solo 8.857 son los denominados urbanos. Y ahí hay un tema que tiene que ver con la planificación que hacía referencia Sebastián en la distribución de los recursos para las obras que se van a desarrollar. En la experiencia en Tarija, por ejemplo, el año 96, San Lorenzo, un municipio rural también, el pueblo, los 10 barrios del pueblo se comían el 90% del presupuesto municipal y el 10% se lo tenía que distribuir las 72 comunidades restantes. Eso demostraba justamente las brechas y el criterio centralista de que los recursos se concentren en las ciudades. Eso ha ido cambiando. Ya ha sido a partir de una movilización campesina, etcétera, y de igual manera se está dando, pero a la inversa, en Achacachi. Son los habitantes de las zonas urbanas los que interpelan al alcalde, piden un informe de rendición de cuentas, etcétera, que es lo que se suscita en el conflicto general, ¿no? La falta de información. Y seguimos con el chip en torno a que es el papá Estado central el que debe resolver un conflicto local. O sea, no tenemos todavía incorporado el ámbito de lo que hemos votado para la Constitución Política del Estado, los niveles autonómicos, y pretendemos que desde el ámbito local saltemos a lo nacional para que se resuelva un conflicto local. Entonces ahí tenemos que ver el tema de la necesidad, de la aspiración y de la demanda, ¿no? El tema que se da en el conflicto. Y el uso o no de la fuerza. En el caso de Achacachi, o sea, la policía ha sido rebasada en ese momento. La población, cuando se dio el 13, 14, hubo los conflictos en el ámbito de del pueblo, y después el 15, 16, cuando ya vienen los ponchos rojos, se suscita otro problema. La policía fue rebasada allí y fue, replegada, ¿no? El alcalde se declara en la clandestinidad y está en el recinto militar. El de la FEJUVE también se declara en la clandestinidad. Entonces, hay un tema, evidentemente, de que es necesario establecer, a través del diálogo, generar los consensos necesarios y los equilibrios para poder satisfacer lo que señalaba Sebastián con relación a la demanda insatisfecha. Pero evidentemente aquí hay aspectos que tienen que ver con demandas insatisfechas, pero también con intereses políticos. Una pregunta ahí, Marcelo.
No sería fácil para el gobierno desactivar el conflicto retirándole todo el apoyo al alcalde y que el alcalde se someta a una decisión popular, porque yo sí en algo ahí coincido, es que verdaderamente un conflicto local de un alcalde, ¿no? O sea, nosotros tenemos 300, ¿cuántos municipios? 327 municipios, Sebastián, si no me equivoco. No, 340 y pico. Ya. 346, algo así. Vamos, este es un municipio más de esos 346 y si el Estado se va a ocupar de resolver todos los conflictos municipales o, digamos, si los periódicos le dieran las portadas, ¿no? A un punto, página 7, La Razón y El Deber le han dado portada a un conflicto local de Achacachi. Evidentemente el Malcu es un personaje que a la prensa nos llama mucho la atención, pero lo real es que es un conflicto local, que eso no puede traspolarse a un conflicto nacional. Y parece que también se hubiera trasladado al escenario nacional cuando el diputado de la bancada de Chuquisaca dice nosotros vamos a apoyar. Es decir, cuando no se mantiene el conflicto en una lógica local, ¿no sería más fácil para el movimiento del socialismo desactivar el conflicto anulando o quitándole el apoyo al alcalde, empujándolo a que se someta a un referéndum? No, de hecho se puede dar ese trabajo, o sea, pero no depende del nivel central, no depende del MAS. O sea, el alcalde Ramos es una autoridad electa. Y no ha llegado a la mitad de su mandato y hay este tema. Hay los mecanismos, o sea, la Constitución establece el procedimiento que se puede seguir. Hay el referendo que se hace referencia. La población achacacheña de la ciudad, del pueblo, de las 9 zonas urbanas, rechaza el referendo. ¿No? Podemos, en la lógica esa, puede estar sin el apoyo del MAS, etcétera, pero es la población rural la que lo está apoyando al alcalde. O sea, yo estaba haciendo referencia que si vamos a hablar en términos absolutos, el 20% está en contra del alcalde y el 80% a favor del alcalde. Y como siempre, los medios satanizan el tema y llevan el ámbito urbano siempre al tema de la noticia nacional, ¿no? Pero no se habla de la población que está en desacuerdo, o sea, no vamos a cuantificarlas, pero yo te daba los datos con relación al 2080 que están concentrados en las zonas urbanas y en el área rural. Entonces también se decía que hay un conflicto en temas de clases, ¿no? Cruza este conflicto el tema de clase, o sea, los transportistas, comerciantes, etcétera, que están en el pueblo están en desacuerdo que se haga inversión mayoritariamente en las comunidades agrarias, rurales, etcétera. Entonces, evidentemente, podemos, en la lógica que estás planteando, se quite el apoyo pero son las autoridades locales, los alcaldes, el alcalde, los concejales, los que tienen que tomar la decisión. Yo no he escuchado al consejo pronunciarse. Y hay un apoyo de esta población rural hacia el alcalde. Entonces, ¿cuál es el tema de la legalidad y de la legitimidad? Hablamos de Felipe Quispe. ¿Cuál es la legitimidad de Felipe Quispe? A lo que señalaba la historia. Sebastián. La historia del luchazo también es parte de la historia. Y a partir del luchazo hay un antes y un después de Felipe. Sí, para mí ahí acaba, digamos, ¿no? No estoy defendiendo a Felipe, te digo que es un actor que sabe articular. No, nunca he dicho que esa articulación sea en positivo, que esté buscando algo positivo. A ver, pero de que es un hombre que sabe articular, sabe. Antes de cerrar el bloque, porque con esto lo tenemos que cerrar, ¿por qué desde tu perspectiva, Marcelo, Achacachi cobra un carácter cuasi nacional? Es decir, si está en la portada de los 3 periódicos, de los 4 periódicos, porque también estaba en los tiempos, de los 4 periódicos más importantes del país, quiere decir que cobra un efecto nacional. ¿Cómo es que un conflicto local que debe resolverse en las competencias locales puede tener efectos o que hay detrás para que hoy se vuelva un conflicto nacional? Obviamente hay dentro de ello intencionalidades políticas. No vamos a ser ingenuos y decir que todo se va a quedar en el ámbito local. O sea, es un conflicto local que quiere que se cobre dimensión nacional por ciertos intereses políticos para justamente empezar a interpelar, porque Achacachi no va a tener la misma connotación que San Lorenzo en Tarija, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no?
porque ahí viene el tema de lo que se ha querido incorporar en la gestión ahora, en el debate, el tema de municipio aymara contra el presidente aymara, indígena, que ya lo empieza a cuestionar. El Achacachi fue uno de los bastiones que generó la resistencia al neoliberalismo, etcétera. Entonces tiene un significado especial. Y si podemos... Entonces estamos hablando simplemente que se agenda por el carácter simbólico de Achacachi. Para mí sí, porque cuantitativamente no es todo Achacachi. Hay intereses de clase ahí que están afectando en la movilización, en el conflicto, pero no es Achacachi como tal, porque tampoco se ha hecho referencia y no ha tenido los ecos respectivos el pronunciamiento de las 20 provincias de La Paz contra las medidas que se habían tomado en contra del alcalde, por ejemplo. No es solamente, ahí está Achacachi, sino los 20 ejecutivos de las provincias que se han pronunciado y han Salvo sacado el pronunciamiento de Pucarani, es cierto que no he Pero yo visto creo que más. aquí hay un tema fundamental. En diagnóstico yo creo que es básicamente una coincidencia, pero tiene que ver con lo que interpela Wilson y que tiene que ver con el rol de la policía. Y el rol de la policía es algo muy delicado. Al principio hemos estado juntos viajando, resolviendo muchos problemas, no sé si te acuerdas, el 2006. Ordenar una intervención es ordenar represión. No vas a ordenar algo, bueno, vayan, pero dialoguen, ¿no? Es muy duro y pueden haber muertos. Y obvio, siempre en la política no vas a querer que la oposición vaya a resolver tus problemas. Pero yo creo que el tema de la policía es un tema central y yo creo que ha sido de un actuar correcto. Porque en un momento como el que estás, donde tienes muchos conflictos latentes, en una represión puede haber un muerto hasta por un gas, ¿no? Es muy duro de una represión. Y yo creo que lo que están haciendo ahorita, evitar un poco el conflicto en Achacachi, aquí cuidar que no se le entren a la oficina del alcalde, ¿no? Que la policía esté cuidando, pero no yendo a reprimir, a abrir calles. Y lo mismo en Río Bajo, creo que es un rol inteligente. Prevenir, pero actuar puede generar justo... Lo que pasa, Sebastián, es que para la gente, a mí me importa un rábano que cuiden o no la puerta de la oficina del alcalde, que yo sé que es lo que la policía está haciendo, porque uno pasa por la calle y la policía está en la puerta del alcalde. ¿Es que no me bloqueen? Sí, pero en ese desbloquear puede estar el detonar del conflicto. En ese desbloquear puede haber un muerto. O sea, cuando tú pides a la policía, es una intervención violenta, es lo que tú decías, es poder coercitivo, ¿no? Es el monstruo desnudo. Y ahí puede haber un muerto, y con un muerto los conflictos se articulan. Y yo creo que ahorita estás en un momento en que tienes que desactivar uno por uno el conflicto, ¿no? En el caso que tú decías, Wilson, o sea, de que renuncie, es muy complicado. O sea, una cosa parecida, el camino a Oruro estaba bloqueado con una demanda del distrital a Soledad. ¿Te imaginas que la solución siempre sea que Soledad pida licencia y entre alguien de la mayoría? O sea, esa es una forma equivocada de resolver. Porque cuando tú sacas a una persona, al día siguiente tienes 20 conflictos más. Me ha tocado vivir, yo he estado a cargo de 3 años y medio de políticas municipales en el país. Es terrible. Vos resuelves un problema de gobernabilidad de esa forma. Ahora, lo que sí creo, y no he visto en ningún lugar, que un mecanismo de activar un revocatorio sea fácil. De repente eso que tiene que fijarse la norma, un buen reglamento, cosa que la gente sepa que tienen que recurrir a eso y no a quemar alcaldes, no a matar alcaldes, no a perjudicar a todo el mundo. Yo creo que sí, la gente tiene una percepción, yo mismo diría, ¿cuánto cuesta generar firmas que te las acepten, que no sé qué, no? O sea, debe haber un mecanismo más fácil para generar un referéndum revocatorio, que creo que esa es la forma correcta, yo coincido. Wilson, perdón, me tengo que ir a un corte. Ya adentro no, Susana, estamos en tiempo. Pero volvemos contigo, por favor. Quédese con nosotros. En esta casa, en nuestro hotel, estamos hablando del conflicto, de los conflictos. Volvemos a esta casa en nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de conflictos. A ver, Wilson, ¿querías intervenir en el anterior bloque? Sí, algunas precisiones muy puntuales. La primera tiene que ver con el rol de los concejales. Yo he leído las 2 últimas demandas, están presentadas por los concejales y cabalmente de la mayoría, ¿no? Así que no es que han dejado su rol ahí a la suerte, digamos, para ver qué es lo que ocurre con la suerte del alcalde. Yo creo que han salvado su responsabilidad denunciando 2 de los supuestos casos que incenden este conflicto. Segundo, no creo que sea un problema de asignación de recursos
entre lo rural y lo urbano, por dos razones. Porque el último, ¿cómo es que se pronuncian en las organizaciones sindicales? La última resolución que se realizó aquí en la ciudad, yo he revisado los sellos de los ejecutivos y hay también incorporadas varias comunidades, ¿no es cierto? Entonces no creo que sea tan cierto que sea 80-20, porque esa correlación de fuerzas ya hubiera logrado quizá una solución interna inclusive de un desbloqueo, ¿no? Que ojalá no lleguemos a ese camino, porque eso sí va a generar un conflicto interno que puede traer problemas como los de febrero. Pero creo que la correlación de fuerzas no es así, porque si no, no tuviéramos la realidad actual. Tercero, he leído también que el gobierno ha garantizado 68 millones de bolivianos. ¿Para qué? Para concluir el estadio, para concluir 2 unidades educativas y algunas 2 obras más vinculadas al tema de saneamiento básico, ¿no? Bendición que tienen algunos municipios frente a otros. En el Alto, por ejemplo, no se recibe un boliviano para realizar ninguna de estas obras a través de municipio, o se los hace de forma directa para competir a través del FPS, o no hay, ¿no es cierto? Entonces creo que no es muy consistente lo que tú dices. Pero muchos municipios quisieran tener la inversión que se tiene en el Alto, ¿no? O sea, soñarían con la inversión que se tiene en el Alto. Es que hay que ver, como dice Sebastián, números, Susana. Cuando Patana dejaba la gestión, el municipio tenía 2.600 millones de bolivianos. Hoy tiene 1.300 y el año que viene va a tener 1.100. O sea, realmente la situación, no del Alto, de los municipios en general, es bien complicada. Y este año va a ser muy duro porque muchos de esos compromisos en obras, proyectos, diseños, programas van a tener que sufrir recortes, ¿no es cierto? Porque no tienen, y porque además de forma complementaria, no tienen esa ayuda adicional que tienen algunos municipios como muy... A ver, como repregunta ahí para puntualizar lo que acabas de decir, Wilson. 2 temas. A ver, ¿cómo resolverías el problema de Achacachi? ¿No? En un hipotético que fueras el alcalde o que alguien de la fórmula tuya fuera el alcalde, ¿no? Y lo otro, ¿cuál responsable es, no es cierto, cuando alguien va a candidatear, hacer promesas sin fijarse un POA nacional? O sea, ¿o qué es lo que está pasando, no es cierto? O sea, ¿cómo es la realidad económica? Yo no puedo agarrar y decir, bueno, yo le prometo a todo el mundo que voy a hacer esto, voy a hacer el otro y voy a hacer aquello. O sea, uno para establecer un programa de gobierno, ¿no es cierto?, se fija en los números a los que más o menos accede al lugar por donde candidatea, ¿no es cierto? Entonces tú hablas de, sí, evidentemente hay una caída, ¿no? Pero una caída que no puede decir, bueno, porque hay la caída y uno ejecutó lo que he prometido que ejecutar. Es decir, ¿uno promete porque promete o realmente se fija en la realidad? Yo no puedo prometer cosas que luego es que no puedo pagar. Es una básica, digamos, ¿no? Aparentemente, yo quisiera hacer un tren, pues, ¿no? Aquí en la ciudad, que pase el eje principal, el eje troncal de la ciudad. Y bueno, hago mis números, hago mi presupuesto en base al que se está ejecutando este año, el del año pasado. Y viene este tema de los hidrocarburos, que tú no lo puedes predecir, porque en economía nadie es brujo. Y estamos como estamos, ¿no es cierto? Entonces necesitas reajustar tus finanzas de tal forma que garantices, ahí es un tema de prioridades, ¿no? Necesitas garantizar lo básico, lo fundamental, que el municipio funcione, pero que funcionen los servicios principales, salud, educación, los temas que hacen a los sectores vulnerables y mayoritarios de tu jurisdicción, ¿no es cierto? Y no solo tropieza con eso el municipio de Achacachi, lo va a tropezar también el gobierno nacional. Y yo hago un parangón aquí con el tema del pacto fiscal, por eso hay tanta dilación en esto. El gobierno no va a soltar recursos porque su forma de enfrentar los problemas es seguir concentrando lo que tiene. Cierro paréntesis. A ver. Ahora, ¿cómo solucionarías el tema de Achacachi? Quiero empezar con eso, con lo que dice Sebastián. No hay punto de comparación del conflicto de un distrito en la ciudad del Alto, de los 14 que tiene, por un tema menor, ¿no es cierto? Cuando tú acudes, te sientas, resuelves ese problema, por supuesto que no puede activarse un mecanismo de licencia, de destitución, de renuncia, que en los sectores radicales siempre suele ser el segundo nivel cuando hay desatención, ¿no? Por lo menos eso ha vivido mucho Soledad y yo rescato mucho la templanza con la que ha ido enfrentando los diversos conflictos. Pero cuando por el contrario tienes a la mitad de tus votantes y de tus habitantes en contra tuya, no porque hayas prometido una cosa y no hayas cumplido. Yo he leído los pliegos, he leído las denuncias y el problema aquí es porque hay
supuestas denuncias de corrupción, porque usaste recursos mira, esto es chistoso, porque has hecho incrementar el desayuno escolar que tenía 2 millones a 3,5 millones y decides retirar de esa cuenta 1 millón para pagar una obra de cemento. Esa es una de las denuncias. La otra es pagar una obra que no estaba diseñada, que no estaba planificada en el presupuesto, que ya estaba hecha y que luego tú decides pagarla, ¿no? Denuncias de supuestos digo porque habrá que revisar las carpetas, mirar si se hicieron bien los procesos o no, eso ya no me consta, pero todo versa sobre supuestos problemas de corrupción. No es que tú hayas incumplido una cosa que ofreciste o algo por el estilo, que quizá sea en caso de otras entidades territoriales, pero cuando el conflicto es tan fuerte, la resistencia tan dura, porque yo creo que hay una actitud complicitaria, porque cuando decides huir de donde debes ejercer tu mandato 20 kilómetros más allá y te refugias en una unidad militar, por supuesto que tienes el beneplácito de alguien que dirige la seguridad de este país, ¿no es cierto? O es del Ministerio de Gobierno, o en este caso del Ministerio de Defensa. Ese no es un tema responsable. Por eso yo creo que ha habido una actitud de apoyo en favor de esta autoridad por las connotaciones que ustedes han mencionado. Achacachi, el municipio de Achacachi es muy simbólico. Guarizata está allí, el municipio en general y la provincia. Por eso yo, a diferencia de ustedes, no veo con sorpresa que el Malcu participe. Yo veo legítimo, primero que su provincia. Es un municipio, tú tienes obligación de salir, por lo menos en el mundo aymara así funciona. Tienes que ejercer el cargo en rotación de acuerdo a la propiedad que tienes. Si es rural o si es urbana, en el tema vecinal de igual forma. Siempre hay alternancia. Entonces yo no veo sorpresivo que él aparezca, yo no veo que él sea ejecutivo de ninguna de las comunidades, no es dirigente de Arasaya, no es dirigente de ninguna de las 9 unidades vecinales que han mencionado el doctor Oliva. No, yo veo legítima su participación. Ahora, que otras la vean con temor porque creen que ahí puede asusarse algún conflicto mayor, es otro tema, pero eso pasa por resolver el conflicto, por admitir que tienes problemas de gobernabilidad. Resulta que no es solo el Consejo el que te retira su confianza, son tus votantes los que no están de acuerdo ya con tu proceder. Comparto plenamente en que los mecanismos para retirarle la confianza democráticamente a una autoridad son muy engorrosos. Y además, un momento en el que vives crisis, la ley, esta última de modificación del presupuesto, establece con claridad que quien quiere revocar una autoridad, usa su plata. Claro, también, ¿no? En un municipio chico, con 47,000 habitantes, está claro que no es barato. A ver, para cerrar este tema de Achacachi, ¿por qué el gobierno, desde tu perspectiva, Marcelo, no ha podido desactivar el conflicto? Porque no es una competencia del nivel central del gobierno. O sea, esos son conflictos, tanto los gremiales, Achacachi, Río Abajo. El de la universidad podría tener sus bemoles, pero los demás son conflictos locales. Y hay los mecanismos constitucionales, legales, etcétera, para que se pueda resolver el tema en el ámbito local. Hay investigación, perfecto, que se investigue, pero no sancionemos antes. O sea, aquí se ha encendido la mecha, hay denuncias, perfecto, hay denuncias. Vayamos y seguimos los procedimientos, que haya sanción, si tiene que haber. Y el tema de la salida de una autoridad electa es el referendo. No se ha dado en el país, puede ser la primera experiencia. Puede ser engorroso el procedimiento, no lo sabemos. Es que todo es bonito cuando demandamos autonomías, pero cuando tenemos que ejercerla, pedimos recursos de afuera, ¿no? Que es parte de la autonomía. Esa es la lógica, incluso cuando discutíamos en la Asamblea Constituyente el proceso, la lógica vasca, ¿no? Santa Cruz, Tarija, etcétera, planteaban la autonomía en la perspectiva vasca. Que el Estado les dé todo, pero ellos no proporcionen nada al Estado. O sea, todos los recursos que el Estado les provee al Estado a nivel central. Pero la autonomía implica también empezar a ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones en los ámbitos correspondientes. Es un ejercicio todavía que estamos viviendo, es un proceso que se está dando y todavía saltamos de lo local a lo nacional, ¿no? No hemos quemado las etapas de solucionar los conflictos, que se instale en la mesa del diálogo, que se empiece a resolver en esa perspectiva. Y veamos si hay que sancionar, que se sancione y que se investigue como tiene que ser.
Y si hay que revocar a la autoridad, que ha sido un mandato constitucional que el pueblo ha demandado. Hoy día querían comparar el estado de Gonzalo Sánchez de Lozada con el proceso que se está viviendo hoy en día en Achacachi con el gobierno central. Cuando en esa época no había el nivel de la posibilidad del revocatorio en una democracia comprimida como la que se vivía en ese entonces. Hoy en día, a partir de la propuesta del pueblo y que se ha materializado en la Asamblea Constituyente, en la Constitución Política del Estado, existen los niveles justamente o los mecanismos, los dispositivos para poder ejercer la democracia desde una perspectiva más abierta y si yo no estoy de acuerdo con una autoridad electa, poder ir hacia el referendo. Es una experiencia que no se ha aplicado todavía. Ya estamos asumiendo de que hay un procedimiento engorroso, etcétera, pero vayamos a la práctica. O sea, se ha diseñado un mecanismo, todavía no se lo ha aplicado en el país, entonces vayamos, hay indicios de esas autoridades, yo estoy plenamente de acuerdo que se investigue, que se sancione y si es necesario que se revoque. Pero existe el mecanismo legal por el cual el pueblo boliviano en su mayoría ha votado para que se dé ese mecanismo en la Constitución Política del Estado. Autónomos, que seamos autónomos en serio. Empecemos a ponernos los pantalones largos. A ver, Wilson, evidentemente la oposición está cómoda con el conflicto, no es la oposición la que tiene que ir a resolverlo, ¿no? Digamos, en una relación básica de fuerzas, bueno, pues le toca gobernar al Estado, al gobierno, el gobierno tiene que resolver el conflicto, ¿no? Uno puede hacer un proceso de fiscalización, de opinión y todo aquello, pero un poco que como en este país y en cualquier otro, la oposición miraría un poco de lejos. Parecía, y bueno, tienen activos en La Paz, hay activos estos conflictos de los que ya hemos hablado por demás. Parecía que la oposición le apostaba a dos conflictos, pero que dos conflictos de los que hablamos en el primer bloque que no terminaron de activarse, ¿no? El primero es el TIPNIS y el segundo el tema de lo de la ley de coca, ¿no? Parecía que el tema de lo de la intangibilidad hubo un cierto llamamiento, etcétera, a ver cómo se hacía, ¿no? Finalmente han habido movilizaciones pequeñísimas, 50, 70 personas, ¿no? Mucho pronunciamiento en prensa, mucha portada dedicada al tema, pero luego tienes dirigentes como Baré, que en el 2011 era el tema. 2011 estaban absolutamente en contra de la carretera y hoy están haciendo una defensa acérrima de la construcción de la carretera. O sea, parecería, Wilson, que algo en estos 7 años en la sociedad ha cambiado. Que ese conflicto que hace 7 años fue tan movilizador, evidentemente, ¿no? Ha habido algunos componentes distintos, lo que quieras, pero ese conflicto ha sido en extremo movilizador, ¿no? Hoy, 7 años después, no lo es. ¿Cómo explicas esto desde tu perspectiva? ¿Qué factores están jugando al medio para que este conflicto no resulte movilizador? Bueno, antes para cerrar lo de Achacachi y la comodidad con la que quisiéramos ver el conflicto, nosotros hemos dado un paso más, ¿no? En esta entendida de que la información no ha sido muy clara sobre finalmente de qué se cuestiona el alcalde, nosotros hemos convocado para que el alcalde venga a la asamblea. Y yo encuentro ese espacio como una oportunidad para que él nos cuente qué es finalmente cierto, con documentación en mano, para que él asista a una petición de informe oral a la Comisión de Autonomías en unos días y nos cuente finalmente su versión, ¿no es cierto? Yo creo que bajo el principio de verdad material es bueno escuchar a las partes. Esperemos que ese acto se realice y que la gente finalmente tome una decisión. A ver, en el tema TIPNIS y en el tema coca. Empiezo por lo segundo porque he estado muy involucrado en este asunto. Yo he presentado la acción de inconstitucionalidad y conozco al detalle el tema de la ley y el reglamento que se va a promulgar se ha anunciado el próximo sábado, 9 de septiembre. Y si bien parte del conflicto lo hemos tenido que sopesar en La Paz, asediando un poco Plaza Murillo, conflictos y correteadas aquí en la ciudad,
en realidad el conflicto ha sido trasladado a las comunidades, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo explicas que autoridades vinculadas al área no puedan entrar o hayan tenido que retirarse antes de ingresar a algún proceso de socialización o de explicación? Específicamente el ministro Cocarico, que es el que mira este asunto, o el viceministerio de Coca, que ha hecho muchos esfuerzos por ingresar especialmente al área tradicional, ¿no? Que tiene que ver con Chulumani, Coroico, Chicaloma y toda esta parte que conecta con Sur y Noriungas. Yo creo que el problema se ha trasladado de sede de gobierno a las áreas rurales, primero para reflexionar sobre el documento. He visto que ha ido mucha gente a discutir, a reflexionar sobre el contenido de la ley, que tiene de bueno y que tiene de malo, y por eso no los hemos tenido ya en la ciudad. Este anuncio de aprobar la reglamentación yo creo que va a volver a despertar otra vez los ánimos de una contundente resistencia que existe a aceptar, primero, haber subido desproporcionalmente. Yo soy un convencido, en base a la documentación que hemos enviado, que no hay justificación técnica alguna que respalde haber subido a 22.000 hectáreas. Y peor, haber subido en semejante proporción al trópico de Cochabamba. Pero eso es un tema que tendrá que resolver finalmente la justicia constitucional y ojalá no genere mayores conflictos una vez que la reglamentación se apruebe. ¿Por qué? Porque la ley ha encomendado a la reglamentación resolver el tema del catastro, resolver el tema de los levantamientos para las planimetrías, es decir, los temas técnicos y finos que hacen al nuevo reglamento de la Coca pasan por el reglamento. Solamente para entenderte un poco mejor, a ver, la observación que tú tendrías, que tu bancada tendría a el tema de la ley de Coca es básicamente el incremento. El incremento que está en el artículo 19, el artículo 20, que tiene que ver con el proceso de empadronamiento, que es un proceso de catastro que se va a hacer en adelante, porque ha dejado muy ambigua la ley y lo ha enviado solamente al reglamento, ¿no es cierto? Y desde luego la propia reglamentación que está en el último artículo de la ley. ¿Por qué? Porque finalmente el proceso de construcción del reglamento se lo hizo en el trópico. Al no haber poder ingresado al Departamento de La Paz, es un reglamento medio cojo, ¿no? A ver, en el tema TIPNIS, empecemos por el señor Pedro Vare, que como tú indicas, evidentemente el año 2011, inclusive yo recuerdo haberlo visto en la plaza, en Trinidad, junto con otros dirigentes, no solo como parte de la resistencia, bastante convencido, hoy decide respaldar, al haber asumido además la conducción de la CIDOB, pero dirigentes sindicales que son varios en el país, he leído hace unos días, recién después de su posesión, en su discurso dice, sí, evidentemente estamos de acuerdo con hacer carretera, pero no por el corazón del TIPNIS, que es lo que yo rescato de forma fundamental, ¿no? Evidentemente, de 2011 a hoy, creo que donde ha variado estructuralmente la concepción del conflicto es en el territorio, ¿no es cierto? Creo que en las áreas urbanas se ha potenciado la conciencia ambiental, especialmente las nuevas generaciones, pero en las áreas del conflicto creo que ha variado muchísimo el pro y el contra. Y yo atribuyo a dos razones, con el mayor respeto además. La primera creo que es política, porque primero se dijo, y lo dijo el vicepresidente en un discurso bastante contundente, dijo, la intangibilidad nos prohíbe que se mueva una hoja del TIPNIS. Y resulta que unos días después, en uno de los periódicos que cuestiona mucho el gobierno, sale en portada que había obras de ingeniería que se estaban realizando supuestamente con la intangibilidad que prohibía que se mueva una hoja. Entonces mi conclusión es que la intangibilidad, que nunca debió haber entrado en la ley 180 porque ya estaba sobreentendida en materia de protección de parques y áreas naturales, fue usada políticamente, ¿no? Fue usado políticamente y eso lo pueden corroborar comunarios, dirigentes, porque mucha gente sabe que cuando el gobierno, por ejemplo, en San Pedro, con la intangibilidad decidió construir una unidad educativa y las otras comunidades se acercaron, les dijeron, ¿ustedes también quieren colegios? Sí, levanten la intangibilidad. Mientras eso se mantenga no va a haber ni una obra, cuando de forma paralela en la parte que subía del trópico por Puerto Villarroel se estaba construyendo puentes, ¿no es cierto? Ese uso político, en mi mirada, ha generado en algunos casos conciencialmente, pero mayoritariamente por presión, un cambio en su concepción respecto a cómo debe entenderse el problema del territorio. A ver, Sebastián, me había pasado de turno tuyo. Disculpa. Primero, yo sé que tú has estado cerca en un punto del tema del conflicto del TIPNIS.
recuerdo tus declaraciones hace un tiempo atrás. ¿No hay una autocrítica alrededor del tema Tibnis, Sebastián? Por supuesto, por supuesto. Si algún bloque político ha insistido en el respeto a la consulta, a los derechos colectivos, ha sido el bloque del movimiento al socialismo. Y cuando han hecho una carretera que ha sido además una demanda de todos los partidos políticos, en todos los programas de gobierno, en todos los foros ciudadanos en Cochabamba, en Beni, la necesidad de esta carretera se lanza y se dan cuenta de cuando lanza el conflicto, cuando hay una respuesta al conflicto, de que no ha habido una consulta previa. Entonces pero dicen, ya paralicen la obra, hacemos la consulta. No es que ya no es previa porque ya está el contrato. Cierran el contrato. Entonces yo creo que eso sí es una autocrítica que se ha hecho. Ahora, creo que el presidente, al parar 6 años, al haber dejado sin efecto, al no tener contrato en este momento, al haber procedido ya sin ningún contrato a hacer una consulta en el territorio, creo que es una señal de autocrítica. Y es bueno que se explique eso. Porque, ¿qué has tenido en la consulta? Prácticamente 60 comunidades consultadas, de las cuales 10 han hecho uso de su derecho a no ser consultados, ¿no? 10.000 personas en el territorio, en 3 grupos étnicos claramente marcados. De las 60, 10 no han querido ser consultadas. Y de las 48, 49 que han sido consultadas, 46 han dicho, queremos esto, esto, esto. Y te han puesto básicamente en la consulta 3 cosas que a mí me parecen razonables. Primero, la salvaguardia de una reserva ambiental importante. Y nos parece que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que cuando hay una reserva ambiental hay que cuidarla. Es lo primero que han pedido en la consulta. Lo segundo, que se los incorpore a la mejora de las condiciones de vida que ellos tienen. Porque ellos tienen permanentemente disentería, enfermedades, sufren por la humedad, sufren por picadura de víbora, sufren malos tratos. En la zona hay grupos piratas de madereros, de castañeros, recuperadores, violan a las menores. Es terrible, la ausencia de institucionalidad en la zona es terrible. Por eso cuando alguien me dice, ¿por qué nos dejan vivir como han decidido vivir? Ucha, yo no sé si reírme, irme o darle uno, porque nunca han visto cómo muere el niño que está ahí, en las condiciones infrahumanas que está el indígena en la zona del Tibnis. Por eso que en grueso la gente pidió eso. Y ellos pidieron que sí participen de la carretera con salvaguardas para que no haya ninguna zona de colonización en el trayecto, que son 16 kilómetros aproximadamente. Porque eso es lo que hay que entender, ¿no? O sea, la carretera vincula 2 departamentos generando una gran cantidad de desarrollo. ¿Y cómo cuidas que no haya la zona de colonización? Porque eso es un tema, a ver, es real. Porque los indígenas han pedido que exista ahí una unidad, no me acuerdo si policial o militar, con gente de la zona, con gente que sea solamente hijos de la gente del Tibnis, y que ellos sean los cuidadores, una suerte de guardaparque militarizado con un regimiento ecológico para evitar que cualquier tipo de asentamiento. Creo que la gente en 6 años ha entendido esto y se ha dado cuenta que una cosa es guardar tu posición fácil de tomar decisiones en la ciudad, y la gente empezó a tomar conciencia del problema real que tenía la gente en la zona. Por eso creo que hoy día es más un conflicto mediático y no es un conflicto territorial. Y eso, el conflicto territorial ha sido, como dice Wilson, de repente hay una minoría que parece muy fuerte de dirigentes que vivían en Trinidad y en Santa Cruz, ¿no? O sea, ellos han encabezado la anterior marcha, no la gente misma del Tibnis. Y hoy día Pedro Baré, que era un miembro del Tibnis que estaba en contra, hoy día se da cuenta la postergación en la que se puede quedar. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Wilson, o sea, una ley de intangibilidad nunca debió haberse dado. Pero esa ley de intangibilidad fue parte del bloque opositor que estaba asesorando esa vez a la marcha que llegó aquí en el Tibnis y que por suerte fue tan bien recibida por los paseños. Los paseños siempre hemos sido un pueblo altamente solidario y altamente comprensible a las demandas de la gente. Ahora, para volver al tema grande, hay que tomar en cuenta que Bolivia tiene que seguir siendo respetuoso porque así nos hemos definido nosotros con el tema medioambiental. Segundo, de que esa carretera es fundamental para activar una zona muy deprimida que es Beni y vincularla a un centro urbano de crecimiento como es Cochabamba. Y tercero, de que la gente en esa zona merece vivir como viven nuestros hijos,
¿no? Yo me imagino que los indígenas del Timnis quieren que si su hijo se rompe la pata, pueda ser como yo, que tengo a 20 cuadras o a 10 minutos en mi auto un médico que le cure, que si le muerde la víbora pueda ir, que si alguien es atacado pueda llegar la policía. Ellos necesitan mucho más cosas, necesitan puertos porque ellos usan mucho el río, quieren conectar la carretera al río, quieren tener salvaguardas. Entonces esa gente tiene derecho, pero también tiene derecho el país de ir avanzando. Entonces ese chip es el que yo creo que el ciudadano ha entendido, de que tomar posiciones radicales de un lado o del otro, como que la carretera sin consulta, no. Yo creo que ahí ha habido autocrítica y la has bajado. O sea, el hecho es que durante 6 años no se ha tocado el tema hasta que ahora hay una demanda indígena muy fuerte de que se da cuenta que la intangibilidad le perjudica. Yo estoy de acuerdo, nunca se debió haber hecho la intangibilidad. Esa ley, yo sí estuve en contra. Si tú revisas mi Facebook, me puse en contra de esa ley, porque nunca es bueno dejar un territorio sin inversión, sin desarrollo, sin beneficios, sin mejorar calidades de vida. Pero por eso me parece ahora y el cruce absurdo. medioambiental, lamentablemente me tengo que ir, pero aquí hay un tema medioambiental, ¿no? Sí. Bueno. Todo tiene un impacto. Por eso cuando han hecho este cálculo de la carretera, que es doble vía, han hecho 100 metros de riesgo. Y si un día tú pasas por el lugar más poblado, Yapacaní, no tienes 100 metros allá. O sea, es difícil ganarle a la selva. No es que vas a tener todo cultivado y vas a aparecer todos los árboles. Hay un transcurso y hay un impacto, por supuesto. Ahora, si tú calculas cuánto tienes 60.000 kilómetros cuadrados esa zona del Timnis. El 10% son 6.000 kilómetros cuadrados. El 1% son 600 kilómetros cuadrados. El 0,1% son 60 kilómetros cuadrados. Y la carretera, si vos sumas todo y le pones en kilómetro cuadrado, es algo así de 20 kilómetros cuadrados, o sea, menos del 0,01% de la superficie total del Timnis. Es lo que hay que entender. Y pasa por un lugar donde respeta el río y donde tienes las comunidades en sus lugares donde han estado siempre. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, lamentablemente con un bloque pequeño siempre para temas tan importantes. Volvemos a las conclusiones, quédese con nosotros. Ahora no hay. Volvemos a esta casa, no es hotel. Hemos hablado todo el programa de los conflictos, los 5 latentes y aquellos que parece que no terminan de encender, de cuajar, que algo ha cambiado. A ver, quiero hacer un bloque de conclusiones, empezando contigo, Marcelo, que te has quedado sin, 2 minutitos en donde quieras enfocar, qué cosas con lo que nos debemos quedar, qué le quieres dejar a la gente. Bueno, antes que nada, agradecer por la invitación y compartir un espacio de esas características en el marco del respeto y de reafirmación de lo que es la democracia intercultural. Todo proceso implica procesos no lineales, que tengamos altas, subidas y bajadas. Y en el proceso constituyente que hemos vivido como país, que se ha cuajado una constitución política del Estado validada y aprobada por la población, hemos definido una nueva estatalidad. Y hemos pasado de un Estado simple a un Estado complejo. Y esa complejidad la venimos viviendo cotidianamente, en nuestros ejercicios cotidianos. Y nos cuesta asumir todavía muchos de los aspectos que están planteados en el marco constitucional, en las nuevas definiciones que se han planteado, y hemos pasado a vivir autonomías en el ámbito local, en el ámbito departamental, y en el regional y el indígena originario. Y esa es una nueva práctica que tenemos que ir reafirmándola cotidianamente. Conflictos nos permiten conocer las demandas, nos permiten también asumir los conflictos como oportunidades para ir mejorando la gestión en el ámbito local, en el ámbito departamental y en el nacional. En la medida que incorporamos la demanda, que atendemos la demanda, vamos a ir satisfaciéndolas y en esa medida vamos a ir amortiguando el conflicto.
pero la parte central es que a partir del diálogo podemos solucionar los temas que nos atingen y podemos ir profundizando en la toma de las decisiones. La información es clave para poder tomar decisiones y eso mejora y cualifica nuestra participación a nivel social. Te agradezco mucho por haber estado en esta Casa No es Hotel, la primera de muchas invitaciones. Me alegro tener siempre a un tarijeño en la mesa. Me voy a hacer sacar la mugre con los paseños, pero bueno, yo qué te puedo decir, a mí me da mucho gusto que hayan tarijeños en la mesa. Para cerrar, Wilson, a ver, una conclusión. ¿Con qué quieres que se quede la gente? ¿Qué te parece lo más importante de este momento de los conflictos? ¿Cómo las recetas que tú dejarías en son de darles una solución integral? Bueno, voy a procurar ser rápido. Dos minutitos tenemos. Bueno, primero en el tema de la paz, primero la solidaridad con los paseños y las paseñas que tenemos que andar cada día. Hoy es nuestro día 29 del peatón, si no me equivoco, después de tanto conflicto, correcto, estar sitiados. Es verdad. Y bueno, yo no exijo pues la intervención de las autoridades involucradas en el asunto, ¿no? Dejar de lado de la tosudez y el capricho es una buena receta para llegar a buenos acuerdos. Y como plantea muy bien, en el marco de la autonomía, cada quien asumir su responsabilidad, ¿no? No está bajo dependencia de los municipios ni de las gobernaciones el uso de los organismos de seguridad del Estado. No soy un partidario que hay que gasificar a todo mundo porque eso siempre trae conflictos, pero la presencia de la policía no solo es represiva, también es disuasiva. Y seguramente si el gobierno hiciera su trabajo de mejor forma, tendríamos una ciudad sin tanto perjuicio como es lo que tiene que enfrentar La Paz. En el tema del TIBNIS, habrá que hacer, Sebastián, en este mea culpa que tú dices, énfasis en que la consulta previa, libre e informada que se pretende aplicar a esta ley no se hizo ahora, ¿no? Vino del año 2011 y del año 2012. Por lo tanto, no tiene el contexto que debiera tener para respaldar esta ley 967, si no me equivoco. Mucho se nos ha acusado a nosotros de alentar el conflicto, de tomar partido. Siempre es, cuando no hay a quien más a encontrar como responsable del conflicto, o es la derecha, entre comillas, o son los gringos. Nosotros hemos discutido mucho este tema con nuestros colegas del Beni, tenemos 2 senadores allá y 5 diputados, y nuestra conclusión es que sí tiene que hacerse carretera, pero no por ahí. ¿No es cierto? Hay varias alternativas, hay una muy interesante. Es una evolución del discurso de ustedes, también positiva. Hay una muy interesante que sale de Puerto Villarruel y llega a Loreto, bordea el río Mamoré, no daña el corazón del TIBNIS, porque cualquier carretera, por más dimensión que nos plantees, va a generar un impacto. Sí, el ingreso de maquinaria, el ingreso de ingeniería y los obras de ingeniería. Naturalmente. He escuchado al ministro hasta una capacitación decir que vamos a hacer un viaducto o que vamos a hacer un subterráneo, más complicado todavía. Pero bueno, hagamos carretera, pero no por ahí. ¿Por qué no estamos de acuerdo en hacer por ahí? Porque ya el presidente antes de ayer se ha convencido de nuestra alarma, que la necesidad del trópico de impulsar la carretera por donde se plantea es para sembrar más coca, y no estamos de acuerdo con aquello. Y en el tema de la coca, este parangón, que sea la justicia constitucional la que defina finalmente si la ley se hizo bien, si su argumentación es correcta, si este crecimiento desmedido es correcto. Yo estoy en contra total, porque todos los estudios en los que el propio gobierno se apoya demuestran que una gran cantidad de toneladas de coca están desviadas al narcotráfico. No pasan por el control legal, no pasan por los mercados. Y si verdaderamente queremos luchar contra este flagelo... Pero el estudio de la Unión Europea señala 20 hectáreas, 20 de uso tradicional, y las hectáreas se subieron a 22. Entonces, ¿es tan complejo, claro, Wilson, responder a la realidad? Claro que sí. Este mismo estudio que tú mencionas dice que solamente de la coca que sale del trópico de Cochabamba, solamente el 92% pasa por los mercados legales. En la coca del departamento de La Paz, en cambio, cerca del 96%, si no me equivoco, pasa por toda la ruta. ¿Por qué eso es importante? Porque quienes conocen esa ruta, tú que has debido alguna vez ir a Coroico, has debido ver que cuando llegas a la subidita de Calajahuira, bajan con su papelito y se hacen sellar. Ese papelito, que es una burocracia administrativa, muestra finalmente cuáles son las rutas y el destino final de esas grandes cantidades que se producen. Y en el trópico tenemos un conflicto. Y yo no creo que se desvíe para hacer matecito ni nada de aquello, ¿no? Vale. Si queremos luchar contra este flagelo, lo hagamos desde el Estado. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Wilson, por haber venido, y nuevamente la invitación siempre está abierta. Un gusto, claro. Sebastián, para cerrar el programa. Primero, los conflictos hay que resolverlos donde se originan.
¿no? Es la causa la que hay que atacar y no hay que cerrar los conflictos reprimiendo, ¿no? Menos cuando hay conflictos latentes en todas partes y que con un muerto se pueden articular. Ese es el peor enemigo que puede haber y yo creo que hasta ahora ha sido prudente la policía y no creo que sea bueno por pedido desde afuera. Es más fácil, ¿no? Ir a reprimir nada porque es muy peligroso, son muchos conflictos articulados. Segundo elemento, creo que la democracia está exigiendo cada vez más condiciones de vida al Estado. Y creo que eso ha pasado en el TIBNIS. Creo que hay una convicción mayoritaria en el país de que es necesario. Los lectores de dos periódicos que no son oficialistas, Página 7 y Los Tiempos, ha habido una votación muy grande, el 80% de uno y el 70 y pico % del otro, aprueban de que eso se haga porque saben que una carretera es desarrollo. Tercero, el tema de la coca es importante. La Unión Europea ha entregado el proyecto de ley con 20.000 hectáreas recomendadas, han habido 22.000. El estudio de coca de hace 6 años te dice que hay aproximadamente 15.000 hectáreas que se destinan al consumo. ¿Cuál es el problema? No es un problema de que unos quieren porque no quieren narcotráfico, no quieren narcotráfico. El tema del narcotráfico es cada vez menos un problema, ¿no? La demanda global está yéndose a los ácidos y la demanda de cocaína se ha achicado. Colombia, que tiene acceso a las 2 salidas al mar, ha aumentado sus cultivos. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar de que en 5 años más van a tener 18. 20 o 22 es un límite razonable y de ahí para abajo hay que estar. Lo que hay que garantizar es que no pase de ese límite. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, Sebastián. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta casa, en nuestro hotel. Conmigo hasta el siguiente domingo, que es en la programación de ATV con Deporte Total. Muy buenas noches. Hotel.